can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Now is just the time while both of us are young. Puppy love must have its day. Don't you know it's much more fun to love? What? Bueno, después de un año y meses de que saqué la segunda parte de este top, pensé que era el último, pues ya estaba cubriendo lo que necesitaba, pero definitivamente es un concepto que se puede seguir expandiendo, más allá de los personajes, como por ejemplo a los juegos como en este caso, teorías, o incluso los libros, que serían tops interesantes de ver, aunque de momento no los voy a hacer, debido a que no quiero explotar tanto esta nueva sección, pero sin duda pueden quedarse como una idea a futuro, o incluso puedes hacer tu propia versión, ya que yo tengo una consistencia de mierda en este canal, además de que muchos de ustedes tienen gusto y opiniones diferentes a la mía. Ahora con eso dicho, toca ver qué veremos en este top, pues toca revisar algunos de los juegos que según mi experiencia que he tenido a lo largo de estos años, sobre todo en las redes sociales, han sido sobrevalorados, y ojo aquí, ya que muchos toman el término sobrevalorado como sinónimo de malo, cuando pues no es así. Si bien hay juegos que si considero malo o no me gustan, también agrego que voy a meter juegos que sí me gustan, para que no se sienta como un video hater. Dicho esto, toca volver a poner la definición de sobrevalorado para aquellos poco avispados que no lo entiendan. Dar o atribuir a algo o alguien mayor valor o aprecio de lo justo. Valorarlo más de lo que se debería o podría. Considerarlo de valor superior al que tiene o cree tener. Como ven, concepto simple, explicación fácil, además cabe agregar de que sobrevalorar no es malo, puedes hacerlo, con o sin mis palabras, pero ya dejemos esto de lado, y empecemos 7 juegos de FNAF que están sobrevalorados. Ahora se preguntarán si jar el reverso de este video, pues la respuesta es que no, pues es obvio que los juegos que no mencionaré en este video a excepción de FNAF AR, son dichos juegos infravalorados, con lo que se volvería súper predecible y poco interesante, pero ya dejando el relleno mejor empecemos. Inicio algo fuerte, si bien estos dos juegos todos los consideran infravalorados, y en cierta parte yo también, pero después de observar a la comunidad y su comportamiento a la hora de valorar FNAF 3 y FNAF World, he visto que en cierta parte de la comunidad sí los han llegado a sobrevalorar, algo que se me hizo muy curioso, y que me motivó a meterlo en este top, pero debido a que mucha gente todavía les tienen grima a este juego, y este sector que los valora, no es tan grande, los dejo en el último puesto, y los dejo juntos, pero aún así no quita dicho sector si lo ponga en un altar a dichos juegos, que ciertamente es cuestionable si se lo merecen o no. A ver, empecemos con FNAF World. A mí me fascina FNAF World, es más fue uno de los pocos FNAF que casi me terminó en su primera vez, y siempre estaba al pendiente de las actualizaciones de esta cosa, así que digamos que conozco más la trayectoria de este juego que de muchos otros. A ver, si bien ya dije que este juego está infravalorado por la gran parte de la comunidad, pero esa pequeña parte de la comunidad sí lo ha llegado a sobrevalorar, poniéndolo como uno de los mejores FNAF y pidiendo que saquen la Update 3 o un FNAF World 2, y la verdad esto puede ser algo subjetivo, ya que muchos seguían más por la diversión que este ofrece más que porque realmente sea un buen juego, y pues bueno, ¿qué les puedo decir? FNAF World no es un buen juego, ahora buen juego no es lo mismo que entretenido o divertido, aunque bueno, FNAF World solo es divertido una vez te pasas la historia principal, de ahí el juego cae en picada y se vuelve farmear el juego, porque es jugar la misma historia y el mismo mapa una y otra vez. Con la Update 2 esto se me dio arreglo, pero a costa de romper todo lo que se llama jugabilidad, pero digamos que es entretenido, y si solo es una jugada casual, sin realmente meterte de lleno al juego, aún así no justifica que lo llamen el
mejor juego, ahora sé que existe esa posibilidad de que todo eso sea mame, como muchos de la comunidad, pero volviendo a la parte de no ser un buen juego, pues realmente viendo viejos proyectos de Scott en el ámbito de los RPG, se ve que si bien ha mejorado, la verdad es que no hay tanta diferencia con respecto a FNAF World. Entre estos errores, están como lo son los combates aleatorios que son súper castrantes, y a veces súper innecesarios, o sea incluso está la particularidad de rendirse, que queda obsoleta cuando ya subir de nivel, que es un insta-kill, lo cual a la larga solo te quita el tiempo. La otra es que los personajes pues realmente no hay un incentivo para usarlos, solo ve al mundo de Halloween, el cual el juego es muy amable de dejártelo desde el mero inicio, saca 2 o 3 personajes, y ya te pasaste el juego, y bueno, eso te mata toda la diversión. Es como cuando en el DLC de Cuphead, Miss Chalice, te facilita las cosas del juego base, pero es que incluso ahí tienes que aprender cómo funciona en el juego. Aquí te vuelves Dios, literal te soleas a todos los jefes, incluso a los finales. Y bueno, sobre el resto de apartados como la historia mejor ni hablamos, el juego es un revoltijo de muchas ideas sin realmente conectar ni una. Por ejemplo, la trama de Bait Victim, es algo que realmente no importa y no te lleva a ningún lado, y es tan olvidable que a todos se les olvida. Incluso estoy seguro que Scott retconeó o olvidó todo lo que quiso establecer aquí, ya que la UCN tenía algunas conexiones con este juego, pero solo se quedó en conexiones vacías, que supuestamente significan algo muy importante, pero ese algo muy importante, pues realmente no lo veo y por lo tanto no me interesa. Lo mismo con el resto. La trama de Chipper es relleno que a nadie le importa. El Scott depresivo realmente estuvo bien extraño, pero ya nadie se acuerda de eso, y FNAF World comete varios errores que ya se habían visto en varios de sus viejos proyectos, y lo malo es que varios usan la nostalgia, o el hecho de que es un juego hecho por una sola persona, para pasarle varias de estos defectos. En resumen, FNAF World es un juego entretenido y un regalo de Scott, pero un regalo muy mal planteado y muy mal planificado, pero nada más que lo haga ameritador de ser el mejor juego de FNAF, o incluso de una actualización o secuela, a menos que alguien que no sea Scott haga el juego. Pero de nuevo tengo que aclarar que el juego es divertido y te puedes divertir con él, tiene varios errores pero mucho carisma. Y el caso de FNAF 3, que lo puse en el mismo puesto, es en parte por del enorme hate que recibe la segunda entrega, ya que la tachan de ser un juego de mierda, que a ver cada quien con su opinión sobre FNAF 2, pero están valorando a FNAF 3 solo por quitarle méritos al 2, a ver, no hace falta ser experto para saber que a FNAF 3 no lo terminaron de cocinar, y eso fue lo que lo condenó, pero ahora resulta que todas esas carencias son buenas, porque no es repetitivo como el 2, sobre todo porque en ese juego el 80% de los robots se esquivaban con la máscara, de lo cual sí es una mala decisión, pero que FNAF 2 tenga errores fatales no hace que FNAF 3 sea mejor. FNAF 3 tiene sus propios errores, como lo es el gameplay lento, pero no como el de FNAF 1, sino lento al nivel aburrido. Por algo varios gameplays solían juntar las primeras 4 noches en un solo video, dejando la noche 5 y 6 para otro, porque son las únicas noches que de verdad suponen algo de reto. Es más, esto lo mencioné en el video de FNAF 2 vs FNAF 3, que la cámara 8 es la clave, es una cámara perfecta para evitar que Springtrap se pueda mover, y rompe el juego. Y sobre los Phantom, la verdad es que nadie me puede convencer de que estas cosas son un relleno, y además súper inútiles, porque no suponen un problema real, fuera de que dejes que te ataquen a propósito o si eres súper lento, como Balloon Boy en FNAF 2, así que si FNAF 3 puede tener mejores ideas para tener un gameplay más variado que el 2, pero por la pésima forma en que está ejecutado, sigue haciendo al gameplay minimalista y repetitivo del 2-1 mejor, porque ¿de qué te sirve mecánicas más variadas si no sabes cómo usarlas? Sí, yo mencioné hace años, que este juego estaba infravalorado, y en cierta parte aún mantengo que el juego es muy basureado, pero eso no significa que sea ciego a las cosas que este juego hace mal. Ahora la impresión del fandom es variada, pero hay una opinión que la gente siempre comparte y es por esa opinión que el juego no se queda como uno de los peores, y en cambio lo ponen como uno de los mejores, y eso lo vi en este video de Paper, y es que este juego es el único juego de FNAF que de verdad da miedo, y ciertamente es el único
mérito por el cual la gente no lo pone en el pozo de juegos mediocres junto a FNAF 3 y FNAF Security Breach. Aunque a mí lo único que me da miedo es que mis oídos terminen desangrando por dejarme sordo, pero como digo, Paper lo puso en el puesto 3 de mejores juegos solo por eso, pero si nos quitamos eso de encima y vemos el resto de apartados, pues como que es obvio que el juego sí estuvo muy mal planteado. Para empezar el apartado más importante, que es la historia, a ver yo cuando discuto a alguien que se la pasa repitiendo como loro que tiene que leer 200.000 novelas para entender la historia de los juegos, siempre trato de argumentar que no es del todo cierto, pues hay juegos que no necesitan de libros para entender su historia, y la historia que revelan en los mismos no siempre es necesaria para complementar los juegos, pero tengo mis excepciones, en las que está FNAF Security Breach, UCN, y por supuesto FNAF 4, como uno de los peores ejemplos de esto, pues literal siempre estuvo el meme de que debían descanonizar FNAF 4, y no fue hasta el año 2023, es decir 8 años después, que al fin se le dio una resolución, que es la del gas del miedo y que Rory era víctima de los mismos, dejando varias respuestas tanto a FNAF 4 como FNAF Sister Location. Además de algunos otros minijuegos y pistas de otras historias, pero esto si bien puedo entenderlo, no entiendo del todo cómo se relaciona esto con los minijuegos de la mordida del 83, y con la caja, es muy confuso, y me hace pensar que aquí sí hubo algún tipo de retcon. Entonces para resumir la historia está pésimamente contada, es de los pocos casos donde sí condeno que depende de muchos medios para que la misma tenga algo de lógica, pero no solo de libros sino de los otros juegos. Literal cuando ves a Scott poner cosas de la caja en juegos spin-off, te das cuenta de lo pésimamente llevado que estuvo todo el asunto, y si esto complementa lo que dije con FNAF World, ahora pasando a otra cosa, como lo es el gameplay, pues está más o menos, como dije si le quitamos el efecto rompetímpanos, el juego es una mezcla muy incompleta de FNAF 1 y 2, con los mismos problemas de factor suerte y repetitividad, como lo es que vengan 3 cabrones y tengas que ocuparte de solo uno lo cual pues es game over. Y lo de repetitividad pues es típico de todos los juegos, pero aquí se siente mucho peor, pues a diferencia del resto donde las diferentes habilidades y mecánicas de los animatrónicos te podían dar más variedad, aquí pues se puede sentir muy igual o que siempre estás haciendo lo mismo, porque vaya el escenario no ayuda, digo las cámaras ayudaban a mimetizar eso, pero aquí al solo ver la misma habitación una y otra vez, y ya por último como me dijo una persona hace mucho, el juego carece de ese elemento cambiante que te haga ir más con cuidado. El ejemplo que me puso, es la electricidad en FNAF 1, la caja de música y la pila de FNAF 2, y el panel de control de FNAF 3, un elemento así falta en FNAF 4. Ahora muchos pueden decir que el juego parece un FNAF convencional por la descripción que doy, y lo es, realmente no es un FNAF malo, es un FNAF más, ya que su jugabilidad es estándar, digo en los elementos más resaltables no está su gameplay, sino su pésima historia que no termina de conectar con su gameplay, y por obvias razones los diseños y el dar miedo, pero como dije son sus únicos elementos resaltables, entonces resumo, no es un mal juego, es un juego estándar, pero la gente lo suele poner por encima de otros solo porque da miedo, así que si por ese lado puedo decir que sí, está sobrevalorada esa parte de FNAF 4. Creo que ahora sí toca un FNAF muy polémico, alabado por muchos odiado por pocos, que tiene un gameplay que después de un rato puede llegar a ser aburrido, y que después de una larga reflexión, he llegado a la conclusión de que sí está muy sobrevalorado, y ese juego es... Sí, estoy seguro que después de atreverme a decir esta herejía, ya todos están conspirando para encontrarme y ya sea matarme o exponerme a la plaza pública, por atreverme a decir que FNAF 1 es un juego sobrevalorado, sobre todo porque ya saben la gente tilda de ser una innovación dentro de los juegos de terror a la hora de hablar de este juego, otros lo tildan como el verdadero y único FNAF, y que solo este juego tiene la esencia de FNAF, por eso juegos como FNAF Plus eran tan apoyados, y creo que ahí está la respuesta del por qué está en este top. A ver lo de ser la gran innovación, pues sí lo acepto, pero pues no sabría decir si fue innovación buena o mala, supongo que puede ser buena, pero al mismo tiempo de muy poca duración, ya que fuera del mérito, la saga nunca se ha marcado otra innovación así, y la magia de dicha innovación se perdió con FNAF 2, lo de ser el verdadero y único FNAF, con esencia, porque da miedo y tiene buena atmósfera a diferencia del resto, eso puede caer en la subjetividad, a mí en lo personal me gustan los FNAF que siguieron, lo de dar miedo pues depende
del tipo de persona, a mí en lo personal, pues no me da miedo, muy pocos juegos de FNAF realmente me dan el miedo. Aunque igual mi cara es súper poco expresiva, así que no es todo culpa del juego, lo que sí es culpa del juego es la ambientación, ya que bueno, Scott de verdad se nota que se esmeró en hacer un lugar muy bonito y expresivo si tenemos en cuenta la temática, llenándolo de detalles, pero rayos, al juego le pasa lo mismo que a FNAF 2, Scott lleno de detalles, algo que debido a la naturaleza del gameplay no podremos ver. Aquí no es tan grave como en aquel juego, incluso los secretos del mismo pueden llegar a salir en las primeras 3 noches, pero aún así se puede sentir que muchas de las cosas buenas de la ambientación se pierden porque te la vas a pasar en 2 cámaras la segunda mitad del juego. La verdad es que FNAF 1 es un juego muy estándar, con factor suerte al igual que el 2. Ya que hay veces que la inteligencia artificial de Chica y Bonnie te hace jugadas muy culeras, sobre todo si se trata de hacerte perder luz, y bueno, Freddy, cuando se te va la energía, a veces viene muy rápido, a veces no, con lo que se te puede joder una partida solo por esa clase de cosas. Además que, y perdón por lo que voy a decir, pero el juego es algo aburrido, aunque quizás se deba a que pues he visto tanto FNAF 1, que me ha llegado a irritar, lo cual hace ver que es un juego de poca rejugabilidad. Ejemplo, las noches duran más que en FNAF 2 y 3, unos 8 minutos a diferencia de los otros donde duran 6, y en las primeras noches si ya te pasaste el juego antes, pues son noches demasiado aburridas. Lo cual puede hacer que el juego se sienta extremadamente largo, lento, sobre todo en las primeras 3 noches donde todo suele estar más tranquilo, aunque en estas noches sí puedes llegar a sentir ese factor espeluznante que todos los fans dicen que el juego tiene, pero en cambio a partir de la noche 4 a 7, el juego tiene una mejora radical con respecto al tema de ser aburrido y lento, ya que se vuelve muy movido y complejo, pero en cambio pierde toda la parte espeluznante, y se vuelve como este meme de hacer lo mismo solo que cada vez más rápido. Entonces, como dije, al igual que FNAF 4, el juego es estándar, su jugabilidad no es nada del otro mundo, como para ser considerada el gran innovador de juegos de terror que todos siempre le quieren dar, y si bien yo he dicho que sí, que efectivamente fue innovador, pero dicha innovación no te sirve de mucho si no sabes aprovecharla, solo se queda como un logro del pasado que ahora ya no tiene mucho chiste si tu saga está muy estancada y los otros juegos soft horror le van ganando terreno. Y de ser el verdadero juego que tiene la esencia de FNAF, pues la verdad eso se puede discutir mucho, ya que es algo demasiado subjetivo, a mi parecer es un más o menos, el juego pues está muy bien para ser un juego muy improvisado, pero desprestigiar a los demás juegos por no seguir al pie de la letra lo que hizo bueno el primero, es otra cosa muy distinta, y por eso sí lo llego a considerar sobrevalorado. Ahora que hay del resto de apartados como la historia, pues la verdad es que muy buenos, pero tampoco son algo a denotar para esta sección. Ahora sí vamos por una yugular que sí me duele, y es FNAF Sister Location, el cual es de mis favoritos, pero no por eso voy a dejarlo fuera de este video, porque ciertamente se lo merece, pues pongámonos en contexto de la época, la salida de Sister Location fue algo que innovó en una época donde la saga estaba en una época de sobreexplotar la misma fórmula ya 4 veces, y este juego en una especie de free roam era la innovación que la saga necesitaba. Sin embargo, eso no quiere decir que se haya mantenido así, el juego ha envejecido muy mal al paso del tiempo, al grado de que en términos de rejugabilidad es uno de los peores / mejores.
Pues fuera de cierto tipo de secciones, en especial de la noche 2 y la Custom Night, el juego se va muy para abajo, después de jugarlo unas pocas veces, y si el juego, como ya se ha dicho múltiples veces, es un juego película, I donde don't el texto recognize abunda, y las horas de diversión son más escasas, al grado de hacerse el meme de que si le quitas los diálogos, el juego es de los más cortos de FNAF, y con respecto a escucharlo una vez te basta, pero 2 o más veces el mismo texto te satura, y se vuelve pesado de seguir, y si sé que esto beneficia a la historia, ya que si debo agregar que Sister Location tiene la mejor historia en un juego de FNAF, es decir tiene personajes con personalidad, y una historia que a pesar de que servía como parche para FNAF 4, ciertamente es lo suficientemente independiente para que no se sienta como un parche, pero a costa de llevarse el gameplay por la cola, ya que un error que comete este juego, es que es muy predecible una vez te sabes el patrón de todo, en los otros mínimo aunque te supieras todo, un mínimo error te podía cambiar toda la partida. Aquí al ser tan formulaico pues nada, ya te lo pasaste una vez, repite lo mismo y vuelve a funcionar, al menos si no contamos ciertas áreas, y otro error que sí debería ser más mencionado, y es que si no sabes inglés, te chingaste, y sí, los demás juegos también estaban en inglés, pero este es donde peor se resiente, ya que los demás aunque sea era fáciles de entender, este si no sabes ni un poquito de inglés te chingaste, a ver un tutorial. Y sí, es un juego que funcionó en su momento, y que trae muchas cosas buenas a la saga, pero eso no quita que sea un raro experimento que no envejeció tan bien, sobre todo porque la mayoría lo quiere por la historia y por los personajes, ya sea su voz o su diseño, del cual están mis favoritos, y no por el propio gameplay que funciona, pero si al caso 1 o 2 veces, ya que es un juego más del tipo narrativo y cinemático, si bien es una fórmula que tiene su propio nicho, no sé si funcione del todo en FNAF, y tampoco sabremos si Scott pudo haberla mejorado, ya que dejo esa clase de juegos y jamás intento volver a intentar algo así, y también está el ambiente el cual debo decir que es el más flojo de la saga, digo el mismo se resume en habitaciones oscuras con cables, que si bien sabemos por el lore que este lugar es un laboratorio, el marketing de este juego nos había prometido un circo el cual jamás vemos, y otro aspecto en el que el juego no hizo un buen trabajo. Pero porque digo que este sí está muy sobrevalorado, y es que poca gente la veo hablando del gameplay, en sí se centran en lo complejo de la historia, y lo bonito que se ven los animatrónicos, con sus personalidades, para decir que este es uno de los mejores juegos, pero pocos veo hablando del resto de apartados, y no te voy a mentir esa persona soy yo, ya que si lo más destacable del juego no es su jugabilidad, ni su ambientación, se centra mucho en su apartado histórico y de diseño y caracterización de personajes, que hace que muchos olvidemos que el juego en sí, no es la gran cosa, es un juego con defectos que Scott hizo como experimento, y me da lástima que el pobre jamás volviera a intentar algo así, mejorando los apartados en los que Sister Location falló, pero una lástima que el juego se quedara como un raro experimento, al que la gente le destaca muchas cosas a cambio de matar a otras. Yo sé, les debo mi análisis a Ruin, pero ya lo voy a hacer en algún punto, lo prometo, pero es hora de hablar de uno de los mayores desastres en la franquicia que se han visto, y por desgracia uno que ha condenado a la franquicia en cierta medida, y ese es Security Breach, pues aquí es donde la historia de FNAF para muchos se fue a la ñonga, con revivir a William y Molten Freddy, pero después que siempre no, y luego que siempre sí y luego no, y bla bla bla, además de ser el juego que ultra infantilizó a la franquicia, que de por sí lo estaba, aquí se volvió peor, incluso censurando la palabra sangre o el cuchillo de Bandy, además de ser un desastre de bugs andante que hasta donde yo vi, por ciertas personas a las cuales vi jugando, puedo determinar que el juego sigue estando hasta el tope de bugs, ya no tantos como en antaño, pero sigue estando mal, la cantidad monstruosa de contenido recortado el cual ciertamente se escuchaba mejor que el producto final, entre ellas la participación de la supuesta villana que se venía trabajando, y aún así me atreví a decir que es de los mejores juegos de FNAF, y la verdad después de 3 años después de decir tales blasfemias, pues lo sigo pensando, pero ojo le debo seguir recordando que en su momento incluso señalé que el juego tenía las mejores cosas en sus archivos.
con esto veamos más de cerca los enormes errores imposibles de ignorar que tiene el juego. Primero, el apartado que más me ha jodido la cabeza estos últimos meses, que sería la historia. En primero, la historia no presenta una introducción, es decir que el juego inicia así de la nada, no hay contexto del quiénes somos y por qué estamos ahí, porque claro, mejor léete la novela DLC, que te explica la historia del protagonista, para después escuchar estos audios, y así, seguir sin saber nada porque, no hay una correlación entre ambas cosas, porque de nada me sirve saber que tu protagonista es un genio hacker asesino, si eso no importa en el juego, ya que el protagonista no se acuerda de su propio nombre, y no parece recordar o importarle un pepino dichos eventos. ¿No te jode? Otro elemento serían los villanos. ¿Recuerdas esa enorme publicidad nivel Halo 5? Pues olvídala, porque la villana presentada en dichos avances y que la pasamos construyendo por 2 juegos, pues no tiene ni pito de relevancia en el juego, y si sé que Mimic y Gregory toman el lugar de villanos en el Pizzaplex, pero en el propio juego, quien tuvo que ser la villana es Bunny y es horrible, ya que en Ruin y Hell Wanted 2 la hacen buena, dejando en claro que toda esa preparación no sirvió para nada porque el personaje ya fue desechado como antagonista, al menos que Scott la rescate, como dijo en su entrevista, pero queda ver qué hacen a futuro. Burntrap y Tangle son personajes que no tienen ni una mínima de explicación, como ya lo dije en el video de misterios, los dos salen de la absoluta nada, y tienen muy poca explicación. Por algo hay gente que aún se debate sobre la identidad del mismo, sobre si es William Afton o es Mimic, es porque el personaje está pésimamente presentado, el tío no tiene ni siquiera algo que lo haga memorable, ya que si es William, porque está ahí, y qué pasó con él en Ruin y Hell Wanted 2, y en caso de ser Mimic, ¿de quién es ese cadáver? Porque no se parece al de los epílogos o al de Ruin, son cosas que me dejan pensando. Aunque Scott en la entrevista es cuestionado sobre Burntrap, y decide que no fue planeado así, que era una aparición sin relevancia, como un espectro secreto del Pizzaplex, pero eso no nos responde nada ya que no nos dice qué se supone que es, y lo mismo con Tangle, el tipo no hace nada, no tiene explicación, tampoco lo aprovechan, o sea, el tipo solo existe y ya. Las novelas te explican su origen, pero lo hacen de forma muy ambigua, y en el juego pues que te digo, el tipo no tiene razón de existir, y bueno, las novelas DLC no ayudan ya que en caso de ser ese su propósito, pues como que no ayudaron mucho, es más, sé tanto de Burntrap y Tangle tanto antes de leer los libros como después de hacerlo, es decir nada, porque hay una fuerte desconexión entre ambos productos, y es gracias a usuarios de Twitter que sé que son estas madres, porque el juego no me dice nada. Ahora, el tema de ser infantil, me parece uno de los peores. Una vez te das cuenta del enorme problema que significa, yo antes pensaba que eso no era la gran cosa, pero entre más lo ves, te das cuenta de lo estúpido y autosaboteador que es eso, pues limitas no solo el tipo de historia, sino hasta limitar elementos tan básicos en juegos de terror como lo es la sangre y los elementos punzocortantes, además de que al igual que la película de FNAF, el mismo no da miedo, pero esta vez es diferente de los juegos originales, los cuales podían o no darte miedo dependiendo de quién seas. No, aquí de plano no lo da, los jumpscares no te provocan nada. Y hasta otros juegos soft horror como Bendy o el caso más insultante Poppy Playtime, se han llevado mejor su rebanada de pastel, y lo mismo va para los bugs, andar chingue y chingue a Steel Wool para que saque el juego ya rápido, pues cago el lanzamiento, y el juego salió roto, no, lo siguiente de roto, y hasta día de hoy todavía hay bugs que te cagan mucho la experiencia, y de paso se relaciona con el contenido eliminado, el cual pues se notaba que había intenciones de hacer algo mucho mejor, pero pues al final no pasó eso, y tuvimos el Frankenstein que salió en 2021, que si bien es un buen juego está muy mal hecho y se nota. Y ya todo eso porque digo que FNAF Security Breach está sobrevalorado. Si todos sabemos los errores que tiene, pues no es muy difícil de saber, tanto la propia Steel Wool como el fandom general, tiene a este juego como su estándar. Es más, durante 2021 y 2022 si buscabas en YouTube FNAF, te salía cosas mayoritariamente de Security Breach, y vamos, lo de Steel Wool es más fácil de saber, literal todos los juegos post Security Breach han sido mayormente protagonizados por los Glamrock. Y no hay una nueva gama de robots o de local, y eso como que ha estancado la propia saga. Miren, realmente no tiene nada de malo los Glamrock ni el Pizzaplex, pero ya es hora de algo nuevo, como lo es Into the Pit y Secret of the Mimic.
y con Ruin, la gente lo quiso más que Security Breach por no ser el Peppa Pig de los FNAF, sin importar que fuera un producto pues algo vacío y lineal, que por solo ser un DLC del propio Security Breach tiene los mismos lastres del juego original, como lo es ser algo muy infantilizado, algo que en parte no de miedo, si bien los jumpscare mejoraron, aún no dan el ancho, sobre todo Mimic. Imagínate esperar con entusiasmo la aparición de Mimic en los juegos, y que este sea su jumpscare, un poco insultante la verdad, ya no tengo mucho que decir, su sobrevaloración viene de los mismos errores que Sister Location, el hecho de que sea un juego free roam, muy colorido y ambicioso. Además de tener personajes muy entrañables, como Cassie, Glamrock Freddy, Roxanne Wolf, el de Keratendan como los más destacables, hace que mucha gente llegue a ignorar o dejarle pasar varios de estos pecados, fallando en muchas cosas, que a mi consideración son más importantes, como un gameplay cómodo sin miedo a que el juego se muera cada 5 minutos, una historia que levante tu curiosidad en vez de generarte rechazo, una publicidad que no te venda un juego diferente al que vas a jugar, y que dé el ancho como juego de terror, pero ya terminando el puesto, pasemos al siguiente juego. Creo que este definitivamente es uno que todos ya se esperaban, y como tal este puesto y este video nacieron de esta clase de memes, donde se desprestigiaba a todos los demás juegos incluso a Security Breach, en otros casos donde se resumía la jugabilidad de FNAF 1 y 3, en ver camaritas mientras que para FNAF 2 se hacía un largo texto explicando lo complejo de su jugabilidad, sonando a mi parecer bastante mamador, dejando en claro que a visión de muchos este es uno de los FNAF más complejos y mejores de la franquicia, pero aquí no voy a explayar tanto, ya lo hice en el versus de hace unos años, donde hablaba más de la jugabilidad de FNAF 2, y que si bien es buena, por todo ese tema del frenetismo y ponerte tenso, destruye muchas cosas a su paso. Por ejemplo tener uno de los mayores factores de suerte, sobre todo en las noches finales, donde vienen estos tres pendejos a chingarte la noche, y lo peor es que uno seguido del otro, dejando su labor de alumbrar o dar cuerda a la caja de música, y perdiendo de manera bastante injusta, lo mismo dije de la máscara excesivo uso de la misma, y en aquel video di una interesante alternativa, que era usar linterna o algún otro método para alejar solo a los Wither, para diferenciar a los animatrónicos con alma de los que se supone que no tenían, o bueno los viejos de los nuevos de una mejor manera y hacer más dinámico el uso de las cámaras, en vez de centrarse solo en la cámara de Puppet, lo que permitiría un mejor uso de los animatrónicos a la cual como dije se debería reducírsele el uso excesivo, esto tendría que reducir la agresividad de los robots, si lo haría, pero haría más dinámico y menos repetitivo el gameplay, pero seguro te preguntas, ¿qué acaso eso no sería mucha carga para un juego? Y solo digo existe Ultimate Custom Night y ese juego hace funcionales 50 animatrónicos, con lo que hacer 11 animatrónicos funcionales, me parece algo plausible, además de lo ya dicho antes, de que Scott crea lugares increíbles, como lo es la pizzería que se veía muy bonita aunque no tan aterradora como la del FNAF 1, y misterios dentro de las cámaras como fuera de estas, que bueno realmente incluso si tienes la suerte de sacarlos, el propio juego no te dejará verlos, por la rapidez del juego. El tema de la historia ya lo toqué, tiene muchas cosas muy interesantes como nuestro primer vistazo al asesino, fuera de aquella mención en FNAF 1, por fin tiene un avatar con el cual ser representado, además de hablarnos más de Puppet y las víctimas originales, más de Golden Freddy como un traje más, que como un fantasma o ilusión como lo era en FNAF 1, además de darnos nuestra primera mención a Fredbear's Family Dinner, sin embargo como se dijo el juego presenta varias historias que no importan. Ejemplo del que Puppet sea quien les da vida a los animatrónicos originales, que bueno en demasiados medios se ha demostrado que eso no importa o no era necesario, además las almas del DSI, cuya única función es crear el debate de que los toys están o no poseídos, pero fuera de eso no tenemos nada, el retcon de cambiar al género de Puppet, y algunas otras cosas que yo mismo dije en ese video, que como dije son cosas que no han sido aprovechadas y muchas de ellas dejadas en el olvido, como dije debería ver ese video, tiene más análisis a FNAF 2 del que yo mismo recuerdo. Como dije la razón de estar sobrevalorado está de sobra, denigran a los demás juegos algo parecido a lo que hacen FNAF 1, pero de una manera mucho más agresiva pues,
pues durante años a los demás juegos no los subían de ser sombras de FNAF 2, al menos hasta Sister Location, donde todo esto se fue en picada hasta llegar a nuestra situación actual, aunque vaya con cada regreso que tiene la franquicia a la popularidad la gente aún pone a FNAF 2 como de los mejores quitándole méritos a los demás, principalmente guiados por nostalgia, aunque he visto cierto fenómeno extraño dentro de cierto sector del fandom, donde le dan más mérito a FNAF 3, y ponen a FNAF 2 como una de las peores desgracias de la franquicia, aunque bueno la mayoría son por el mismo caso que con FNAF 6. Tanto escuchar que es el mejor siempre, que llega al punto del hartazgo, que le buscamos cualquier defecto, y lo hacemos más grande de lo que es, ahora que si FNAF 3 es mejor que el 2, la verdad, yo hice el video y determiné que no, pero que FNAF 2 tiene defectos graves, que entiendo la postura de la gente al odiarlo, pero en defensa de FNAF 2 y de los que dicen que varios animatrónicos tiene la misma forma de evitarse, solo voy a decir, que tener mecánicas variadas no es equivalente a tener buenas mecánicas. Ahora si vamos por el peso pesado, un juego que ha sido muy sobrevalorado a niveles excesivamente grandes y que a consideración de muchos ha sido puesto como uno de los mejores, con su final marcando un antes y un después dentro de FNAF, un juego con mecánicas muy simples y que solo aprovecha una parte de la jugabilidad para hacernos pensar que siempre era bueno, así es hablo de FNAF el Quanted. Nada, no se crean, no volvería a trolearlos de esa manera, hablo por supuesto de nada más y nada menos que controversial sin duda, es de esos puestos que todos los que verdaderamente me conocen ya se lo esperarían, y bueno aquí como tal, no voy a hablar de otros apartados fuera de la historia, ya que este juego es el reverso de FNAF 2, donde era más gameplay que historia, pues aquí es más historia que gameplay, porque después de reflexionar demasiado determiné que al igual que a FNAF 3, a la gente solo le importa la historia de este juego, y capaz y también los personajes, pero fuera de eso realmente el gameplay sobre todo el de las noches, está bastante basureado por toda la comunidad, como el patito feo del juego, o incluso peor que el gameplay de FNAF 3, el modo de salvamiento, es creo de las mejores secciones literal la gente ha expandido la idea que Scott quiso hacer aquí, el soundtrack es de los mejores, todo está muy bien, no hay mucho que analizar en el resto de apartados. Quizás sí se puede hablar del modo Tycoon como uno de los modos que mejor aceptación tiene, sin embargo tengo una opinión algo controversial con respecto a este, y es que si bien entiendo el por qué es un modo muy querido, soy de las personas que dicen que el modo Tycoon es más un mal que bien para FNAF 6, ya que bueno ambos modos están muy mal aprovechados, lo que quiero decir es que tanto FNAF 6 como Pizzeria Simulator debieron ser dos juegos separados en vez de salir juntos, porque al ser juegos independientes, pudieron haberlos trabajado mejor tanto el modo de oficina como el modo Tycoon, aunque bueno el modo Tycoon quedaría muy olvidado como la mayoría de los spin-off, pero le daría la oportunidad a Scott de hacerlo mejor que la versión del juego, y lo mismo para el modo oficina que pudo ser mejor trabajado, entonces los problemas del juego no son muy relevantes y fuera de un sector pequeño el juego no destaca mucho. Pero el apartado en el que sí destaca y fuerte debo decir es en la historia, ya sea por lo que he dicho ya en este video, la gente tiene una versión algo distorsionada de la historia de este juego, viendo a Henry como el héroe del pasado que viene a acabar con todo y dejar a su mejor amigo William Afton pudrirse en el infierno, a Michael como el héroe legendario que ha perseguido a su presa y evitar que ésta haga más atrocidades, y buscando la redención final con su hermano Evan Afton, y demás cosas que hacen ver a este final como uno, vaya bastante increíble, pero si bien esto no está tan alejado de la realidad, hay varias cosas que dejan a este final como algo muy diferente a lo que trata esa versión mucho más atractiva para las audiencias, sobre todo alterada por los youtubers, que como ya he dicho muchas veces, venden una historia más épica de lo que es. Y bueno ustedes o la mayoría de ustedes ya han dejado esta versión muy atrás, pero muchos aún no, sobre todo los que ven cronologías antiguas, ven a este juego como el final épico, el último capítulo, el cierre perfecto, pero como ya he dicho está algo sobreanalizado.
sobre todo la inconsistencia de Michael en el mismo juego, ya que en el final se dice que quiere quedarse, pero en el de Insanity el tipo parece aterrado del plan de Henry, entonces quiere quedarse o no, eso es algo que causa mucha discusión, ya que si dices que quiere quedarse, eso iría en contra de lo construido por el Survival Logbot, pero si dices que no, iría en contra de Joure de Band, entonces es difícil tomar una postura, sobre todo porque el personaje en FNAF 6 solo es un peón de Henry, lo que nos dificulta tener una mejor perspectiva de Michael para esa época. De Henry es más fácil hablar, y la gente no tiene tantas dudas, el tipo estaba re loco, y era capaz de hacer todo lo posible para llevar a cabo su plan, ya dejando atrás su faceta de gran héroe salvador que acabara con todo. Cuando bueno el propio juego te presenta en algunas ocasiones que esto no sería así, lo que más me jode es el discurso final, que si bien es la parte más fuerte de Henry, es lo que a mi opinión más condena a FNAF 6, sobre todo porque el personaje que te la dice, sin las novelas es alguien muy pobre argumentalmente, el tipo sale de la nada, revela que es amigo de William Afton, y padre de Puppet, eso con la trilogía de novelas encaja a la perfección, pero sin ellas, la verdad es que hace preguntarte, ¿en dónde estuvo todo este tiempo? ¿Por qué no hizo nada? ¿Dónde está su familia restante? Vaya, esas cosas que pues te arruinan la experiencia si las sobrepiensas mucho, aunque sorprendentemente a Henry sí le dejan pasar muchas de estas infracciones a diferencia de Mimic, y de paso porque bueno, para qué carajos creas una escena tan buena a un juego de transición, sobre todo porque desde ese año, Scott estaba en planes de continuar la saga, con lo que Henry desde su inclusión estaba destinado al fracaso. Es más, me atrevería a decir que si el final del juego fuera tan seco como el de FNAF 3, la gente ni le tendría tanta fanatismo o problemas con este final. Con Scrap Trap, ya lo dije, su inclusión fue algo muy mal hecho, porque el tipo pasó de ser ese intimidante robot, que sin diálogos ni nada, se había ganado el puesto de ser uno de los mejores animatrónicos, a bueno ser un mero chiste, que si le quitas los diálogos, queda como un NPS más, no ofrece nada atrapante a nivel de gameplay. A Baby lo mismo, como dije en Sister Location, el juego tenía una excesiva cantidad de texto, pero también dije que no debió desechar toda la idea, debió mejorarla, en vez de dejar a Sister Location como un experimento raro, y meter más cosas de Baby para este juego, y no es como que no se pudiera. Sister Location es el ejemplo de tener una buena narrativa, solo tenía que mejorarse. Con Molten más de lo mismo, creo que los fangames han plasmado mejor la idea que una amalgama de las almas originales. Y que no parezca algo tan simple o genérico como Molten Freddy, que a la larga dejando de lado el diseño no transmite lo que debería, y ya Lefty, es un agregado innecesario, pues realmente, pasa desapercibido que es Puppet. Ahora sé que ese es su objetivo, pero tampoco dan pistas de nada, fuera de una pista en una imagen que casi no sale, realmente no te dan pistas, debieron dejar que ella hablara y revelara muchas cosas, dándonos detalles de la historia de Charlotte, que nos acerquen a resolver el acertijo de su identidad nosotros, y que la revelación final sea más satisfactoria. Y bueno, volviendo al final del juego, pasó algo muy curioso, pues al igual que varios juegos en el pasado, a FNAF 6 le están quitando su estatus de juego legendario, al menos en un pequeño sector, esto debido a que Scott y las demás empresas arruinaron el juego, que es cierto, no te voy a mentir, lo arruinaron, dejando a Puppet y Afton vivos, y los fans no es como que ayuden a eso, creando teorías de la supervivencia de los que sí estaban muertos como Molten, Baby y Michael, que dejaron a este juego como algo muy inútil en la actualidad, incluso algo de transición, una muy mala debo decir, ya que no aporta mucho a los arcos que Scott abrió poco después. Por ejemplo, Eleanor y Andrew, personajes que existen desde 2017, pero que conocimos hasta 2020, no son presentados de ninguna forma en este juego, y Andrew desplazó el rol que pudo tener Cassidy en Ultimate Custom Night, además dejar a varios personajes vivos, solo para matarlos poco después, en un medio tan poco ceremonioso como lo son los libros. Que es un buen final, pero uno no tan satisfactorio como lo hubiera sido en FNAF 6, si el juego hubiera usado mejor sus recursos, y todo lo que se ha dicho. Está sobrevalorado, de muy pocos aspectos, solo de la historia, del resto, está sumamente normal. Ahora otro argumento que me robo de alguien en Twitter, pero que después de pensarlo mucho, me doy cuenta de que, tiene razón, nunca se me pasó por la cabeza, como dije en su tiempo, la gente veía esto, como un gran cierre, y que todo lo que vino después es de peor calidad, similar a estas dos franquicias, las cuales no las dejan disfrutar de su producto sin que venga alguien a fastidiar con que la obra dejó de ser buena en cierto punto.
y eso a los demás, los deja podridos de tanto escuchar eso, y por eso la gente le busca y encuentra varios errores, y yo estoy en un punto intermedio. A mí nunca me ha gustado esa clase de sobrevaloración, y por eso nunca me he unido a la gente que lo alababa, pero hasta cierto punto da lástima como lo han basureado últimamente. Ahora el juego es muy bonito y con la musiquita muy bonita, que dejan en claro que esto es muy genial, pero fue alterado por algo más romantizado y épico de lo que el propio juego intentó, y bueno, la gente hace unos años le dieron un giro de 180 grados, porque como dije ahora se ve al final de este juego de forma muy crítica. A mí en lo personal este final me fue muy indiferente, porque desde la salida de este juego, sabía que tendríamos aún más FNAF, sobre todo cuando decían que este juego era una beta o alfa del verdadero FNAF 6, una creencia medio chistosa, entonces este final realmente no conectó conmigo. Pero viéndolo desde el punto de vista de los fans de FNAF 6, tampoco soy fan de que quieran dejar a FNAF 6 como un mero relleno sin importancia, dejando a todos los personajes vivos y desperdigados por ahí o por allá. Eso tampoco me gusta, pues lo quitas como al menos un final de temporada, a ser un mero capítulo de transición, para un verdadero capítulo final, como lo son los Fazbear Fright. Pero bueno, ya basuré a FNAF 6 otra vez, así que ya le vamos bajando, y terminemos el video. Como es de esperarse, hubo mucha crítica muy agresiva a los juegos, agarrándome de sus puntos más débiles, pero más amados, para ponerlos aquí. Ahora es de recordar, que diga estos juegos están sobrevalorados, o las enormes críticas exageradas que suelo poner, no son malos, y ténganlo en claro, los juegos tienen errores, pero no condena todo lo bueno que nos aportaron en cierto momento. Sí, incluso FNAF 6, es un buen juego con sus aportes, creando cosas muy interesantes, así que no tiene nada de malo tenerle el cariño que le tienen a sus juegos favoritos, solo porque un pendejo detrás de una computadora, como yo, les diga que no debe ser así. Son libres de adorar los juegos que quieran. Pero bueno, eso es lo que yo opino. Escribe lo que tú pienses de estos juegos, capaz si tiene una visión muy diferente de la mía, y se pueda debatir, y me convenzas de que yo estuve mal. Pero como dirían por ahí, ya me toca irme a la verga. Incluso como dije, puedes hacer tu propia versión con los juegos, personajes, libros, teorías, etcétera, que encajen con este concepto. Ahora recuerden pasarse por mis redes sociales, donde publico contenido de nulo interés público, pero sin nada más que decir, Millie Fitzsimmons, cambio y fuera.